Bienvenidos a Nuevo Pacto. Hoy conversamos con el abogado Fernando Atria. Fernando, bienvenido al programa. Hola Daniel, muchas gracias. Fernando, hace muchísimo tiempo, mucho antes, por cierto, del estallido social de octubre, eres una de las personas que venía diciendo que era muy fundamental para resolver los problemas de Chile que hubiera una nueva constitución redactada desde una asamblea constituyente. ¿Por qué? Bueno, porque lo que Chile ha vivido, yo diría por lo menos por los últimos 15 años, con momentos de aceleración, es un notorio proceso de deslegitimación institucional que nos ha llevado al estado avanzadísimo de ese proceso que estamos hoy día, en que hoy día todas las instituciones públicas están en cuestión, desde el Parlamento y los partidos políticos, por cierto, pero hasta los tribunales de justicia y carabineros. O sea, hoy día todas las instituciones están en crisis. ¿Por qué? Porque yo creo que ha venido un proceso de desarrollo de una crisis institucional. Y bueno, yo esto lo vengo diciendo desde hace tiempo porque yo venía observando esto. O sea, la verdad es que no me atribuyo ninguna nada, porque esto es algo que podía observarse. Y entonces, claro, las instituciones se iban progresivamente deslegitimando hasta que el asunto, en vez de ser como intentamos hacerlo, y hoy otros, por supuesto, y la presidenta Bachelet, etcétera, en vez de ser enfrentado el problema de esta crisis de legitimación de una manera razonable en condiciones de normalidad, bueno, ahora tiene que ser enfrentada y solucionada después de un estallido. O sea, el problema estalló. Correcto. Ahora, esa crisis de legitimación pasa, por ejemplo, por, sabemos, un Congreso que tiene una aprobación del 2% en la última encuesta CEP, los partidos políticos 3%, el presidente 6%. ¿Cómo una, por ejemplo, convención constituyente que redactara una nueva constitución, que básicamente estaría formado por personas de esos mismos partidos políticos tan deslegitimados, cómo podría ayudar a cambiar esa legitimidad de las instituciones? Bueno, yo creo que la pregunta que da una clave para responder eso es ¿por qué? ¿Por qué esta deslegitimación? O sea, ¿por qué los partidos políticos están con la legitimidad que tienen? ¿Por qué el Parlamento está ¿cuánto? En el 3%, sí. ¿no? El presidente en el 6%. ¿Por qué? Y para quienes defiendan la Constitución, esta es una pregunta que yo supongo que es más acuciante, porque parte importante de ese argumento habitual de defensa es: estos han sido los 30 años más prósperos de Chile. Entonces, ¿cómo es que al final de estos 30 años más prósperos de la historia chilena, yo no estoy, o sea, hay más que decir, pero aceptémoslo, ¿cómo es que la institucionalidad terminó o sea, con su legitimidad por el suelo? Y yo creo que eso tiene que ver con la Constitución. Pero no con la Constitución en el sentido que hablan los abogados, en el texto constitucional, ese que ha sido reformado 30 o 40 veces durante los últimos 30 años. La Constitución lo que hace es constituye la política, por eso se llama así, constituye la política de la República. Y esta Constitución que tenemos nosotros es una Constitución que fue creada para neutralizar, incapacitar a esa política, para que no pueda tomar decisiones transformadoras. ¿Podríamos dar un ejemplo de eso? Bueno, la AFP. O sea, da lo mismo cuántas personas marchen contra la AFP bajo un gobierno socialista y la política institucional no es capaz de tomarse en serio la posibilidad de un sistema de pensiones sin AFP. Las ISAPRES llevan 10 años, una década, siendo condenadas en más de 1 millón de juicios porque alzan sus planes, digamos, sus políticas rutinarias de alzas de planes, según los tribunales, violan derechos constitucionales de sus afiliados. Esto ha pasado por una década, no por 2 meses, una década. Y el sistema político institucional no ha hecho nada. Entonces yo diría, ¿cómo alguien puede haber esperado que un sistema que es indiferente a la violación masiva de derechos constitucionales durante una década, o que es indiferente al reclamo de reconocimiento del pueblo mapuche durante 30 años, o que es indiferente a la tirria que hay hoy día contra las AFP, un sistema político que es totalmente indiferente a estas demandas que surgen de la ciudadanía, ¿cómo alguien podría haber esperado que no fuera progresivamente deslegitimándose? Pero ¿por qué esto tiene que ver con una nueva Constitución? Porque si hubiera una mayoría parlamentaria de acuerdo, hoy día podrían eliminarse las AFP. No es algo que la Constitución prohíba. En el tema de los pueblos originarios, se podría reformar la actual Constitución e incluir en un artículo el reconocimiento de distintas naciones dentro de Chile. Claro, porque hay una minoría que puede vetar. Porque en la medida en que lo que se necesiten sean perfeccionamientos o correcciones, entonces no hay problema. Pero cuando se necesita una decisión transformadora, es decir, una decisión que afecta el modo que el poder es distribuido, que lo afecta de verdad, entonces, por supuesto, quienes
se benefician del modo en que actualmente está distribuido, van a oponerse, evidentemente. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no se ha podido reconocer, por qué no se ha podido darle el debido peso al contenido político de la demanda de reconocimiento de los pueblos originarios? ¿Por qué siempre ella es transformada en una demanda, según el lado, o por mayor represión, orden público, o por políticas sociales, ¿no? Que la CONADI compre tierra a precio de mercado, etc.? ¿Por qué esas dos vías de negar el contenido político? Porque reconocer el contenido político supone, bueno, redefinir la relación entre el Estado chileno y sus pueblos originarios. Y eso afecta, en la medida en que sea de verdad, afecta el statu quo. Y el statu quo siempre va a ser defendido por alguien. Ahora, una política democrática tiene que estar diseñada para poder actuar en condiciones en que siempre va a haber quien defienda al statu quo. Y la Constitución del 80 lo que hace es diseñar una política en que los defensores del statu quo tienen la última palabra. Eso cambia en, por ejemplo, si ganara el apruebo en el plebiscito y hubiera una convención constituyente. De todas formas necesita los 2/3 para tomar resoluciones. No estamos, por lo tanto, en la misma situación de cierto entrampamiento donde una minoría podría evitar que se desarrollen ciertos cambios. Que es bien interesante preguntarse qué es lo que esa minoría puede hacer. En un proceso de reforma constitucional, por ejemplo, como se acaba de votar hace unos días, ¿no? En un proceso de reforma constitucional orientado a declarar que el agua es un derecho humano y entonces que no hay derechos de propiedad privada sobre derechos de aprovechamiento de agua, porque además el agua es un bien nacional de uso público. O sea, en teoría el agua es tan pública como la calle o las plazas. Y entonces y esa reforma se votó. Obtuvo 24 votos a favor y 12 votos en contra, y se perdió. 24 contra 12. ¿Por qué? Porque para ser exitosa necesitaba 29 votos a favor. Entonces, quienes se oponen, al oponerse lo que hacen es nos obligan a todos a seguir viviendo bajo las reglas constitucionales que a ellos les convienen, que se originan, por cierto, en una imposición unilateral. No, pero este es el punto. Ellos simplemente niegan sus votos, o votan en contra, pero también pueden solo negar sus votos, y con eso todos los demás estamos obligados a seguir viviendo bajo un régimen que contiene sus reglas. Entonces, esto de que los 2/3 para la reforma constitucional son una condición para que la Constitución pueda ser el resultado de grandes acuerdos, en este caso es falso, porque si hoy día uno preguntara, después de esta votación 24 a favor contra 12 en contra, si hoy día uno preguntara, ¿por qué las aguas siguen siendo privatizadas? ¿Por qué el agua no es un derecho humano? No podemos decir que hay un gran acuerdo para eso, ¿verdad? Lo que podemos decir es porque hay una minoría que se opone a reformarlo. ¿Y en una convención constituyente? La cosa sería en la medida en que sea desde una hoja en blanco. Sería exactamente la contraria. Porque entonces solo va a llegar a la Constitución lo que positivamente cuente con el acuerdo de 2/3 de los miembros de esa convención. Y entonces ahí sí podremos asegurar que las reglas constitucionales que emanen de esa convención van a ser el resultado de un efectivo gran acuerdo. La respuesta que se da, especialmente en el sector empresarial, es decir que esto va a crear mucha incertidumbre, porque finalmente durante un periodo de tal vez 1 año y medio, 2, 3 años, no se va a saber, por ejemplo, qué derechos como los derechos de agua se van a conservar y cuáles eventualmente podrían ser, por ejemplo, expropiados. Ahí genera una incertidumbre una convención constituyente. Es decir, un proceso constituyente naturalmente genera una incertidumbre mayor que la habitual, en el sentido de que las cuestiones que normalmente no están en discusión tendrán que ser discutidas. Ahora, yo creo que en la crítica a estas cuestiones, especialmente a la hoja en blanco, surgen varias de las patologías que se nos presentan como naturales, como normales, como consecuencia de estos 30 años de vivir bajo esta Constitución. Porque, por ejemplo, se dice, lo que no esté en la Constitución va a quedar para la ley, y que quede para la ley quiere decir que no hay ninguna garantía que pueda ser cualquier cosa que va a cambiar día a día. Bueno, en la tradición democrática, la ley es la mayor garantía del ciudadano. O sea, la ley se supone que es la manera en que es, o sea, el modo civilizado de solucionar, de decidir solucionando el conflicto político. Pero nosotros, bajo la influencia, creo yo, nefasta de la lógica de esta Constitución, hemos llegado a pensar que si algo queda para la ley, eso es totalitarismo. O sea, hemos dado vuelta a los conceptos democráticos. Lo que en la tradición democrática es la mayor defensa de derechos, la ley, solo los derechos constitucionales pueden ser restringidos, regulados por la ley, y eso es una gran garantía para el ciudadano, pero nosotros, como consecuencia de 30 años de vivir bajo esta Constitución, que mira la democracia con sospecha y entonces busca limitarla y neutralizarla, nos hemos acostumbrado a pensar que todo aquello que la ley puede hacer,
ahí estamos completamente descubiertos, expuestos, en riesgo, etcétera. Entonces, claro, en esa lógica, una regla de 2/3 que puede ampliar las posibilidades de acción del legislador es descrita como totalitarismo, o sea, que la democracia está en peligro, ¿no? Yo espero que este proceso sirva para que nos purifiquemos o limpiemos de esos prejuicios antidemocráticos que se visten de ropaje democrático. Hacemos una pausa en Nuevo Pacto y seguimos conversando con Fernando Atria. Seguimos en Nuevo Pacto conversando con el abogado Fernando Atria. Fernando, probablemente mucha gente que nos está viendo dice, a ver, la principal preocupación hoy día de los chilenos son las pensiones, la salud, la calidad de la educación. ¿Cómo algo de eso tiene que ver con una nueva constitución o cómo el hecho de tener la constitución actual ha impedido, por ejemplo, que se puedan llevar adelante reformas en esos ámbitos? Bueno, lo que veníamos conversando es la Constitución lo que produce es una política incapacitada para procesar estas demandas de transformación que surgen de la ciudadanía, ¿no? Y entonces veíamos que las ISAPRES llevan 10 años, que la AFP, que el pueblo mapuche, etc. Y yo creo que ese es el problema fundamental que explica la deslegitimación. Pero efectivamente, cuando uno lo explica así, no resulta inmediata la evidencia, la importancia que desde el punto de vista del ciudadano común y corriente esto tiene. Y yo creo que entonces, lo que hay que hacer, por así decirlo, es mirar este mismo problema desde la perspectiva del ciudadano. Y lo que el ciudadano ve es precisamente, por ejemplo, que el sistema político es un sistema sistemáticamente ineficaz, que no puede, no sé si no puede actuar, lo que el ciudadano ve es que no actúa. Es decir, ¿cuánto tiempo se viene anunciando que hay una bomba de tiempo en el sistema de pensiones porque el 10% es muy bajo, las tasas de rentabilidad, etcétera? Eso no es una cosa que surgió ayer o hace un año o hace 5 años. Esto se viene diciendo desde hace 10 o 15 años. ¿Por qué el sistema político no puede enfrentar esta cuestión? ¿Por qué no puede hacerlo con previsión? ¿Por qué no puede discutir cuestiones que no sean solamente si aumentar la capitalización individual, etcétera? Ahora, como consecuencia del estallido, surge la posibilidad de un 3% de ahorro colectivo. Pero antes de eso, lo que estábamos viendo era que iba a ser 4 puntos adicionales, pero de ahorro individual, o sea, que iba a ratificar el sistema de ahorro individual. ¿Por qué los chilenos no podemos tener una discusión de verdad sobre si necesitamos un sistema cuyo aporte, cuyo pilar contributivo sea puro ahorro voluntario, o tener un sistema más en línea con lo que existe en el mundo? ¿Por qué esa discusión nos aparece vedada? ¿Y qué pasa si los problemas, yo sé que esta es una cuestión discutible, si los problemas de las pensiones y las bajas pensiones tienen que ver con el hecho de que sea un sistema que en su pilar contributivo es puro ahorro voluntario? ¿Qué tal si eso lo que hace es vincular las pensiones a la capacidad de ahorro? Y la capacidad de ahorro depende de si las personas tienen trabajo o no tienen trabajo y de los sueldos que reciben. Y en un país donde es común para un trabajador tener momentos de desempleo y es común tener remuneraciones bajas, bueno, que un sistema de pensiones que descansa en la capacidad de ahorro no tiene nada de raro que produzca pensiones bajas. Y que entonces, si el problema de las pensiones bajas es un sistema de capitalización individual, que entonces la solución es discutir un sistema que no sea de capitalización individual o que tenga una dimensión distinta. Ahora, aquí ha habido... Esa discusión era imposible. Pero también porque ha habido aquí elecciones democráticas. En la última elección presidencial ganó el presidente Piñera, obtuvieron una alta votación los parlamentarios que lo apoyaban y ese programa de gobierno hablaba precisamente de reforzar el ahorro individual y no hablaba de eliminar las AFP. Y los chilenos democráticamente votaron por ese programa. Y 4 años antes los chilenos más masivamente habían votado por la presidenta Bachelet, que tenía un proyecto transformador, y a ese proyecto transformador los mismos que andan diciendo eso hoy día se resistían diciendo no, pero está mal igual aunque haya sido votado. Así es la democracia, por supuesto. Pero el punto es ¿por qué a las personas les debería interesar una nueva constitución? Y mi respuesta sería, porque todos esos problemas que están los primeros en la lista de las encuestas, salud, educación, pensiones, todos esos problemas son problemas que suponen capacidad de acción, de decisión política. Suponen que podamos decidir si queremos un sistema con educación superior gratuita y que no tenga que ser una manera, como lo tuvo que hacer la presidenta Bachelet, una especie de un sistema anómalo. ¿Por qué? Porque tenía que ser compatibilizado con una serie de cuestiones que tienen que ver con que no se podía cambiar la idea fundamental de un sistema de mercado. Y entonces la gratuidad tenía que ser como vouchers, ¿no? Tenía que ser como que alguien que no es el estudiante paga el precio, pero sigue habiendo precio. ¿Por qué no se puede pensar un sistema educacional en que las universidades, estoy simplemente comentando cuestiones que existen en el mundo, tienen un presupuesto público?
por lo menos las universidades públicas. Y entonces que no necesitan andar cobrando matrícula. Todas esas discusiones, que son las maneras en que estos problemas se pueden enfrentar. Fíjate tú, esa posibilidad estuvo totalmente fuera de la discusión, toda la discusión. Pero estuvo fuera ¿por qué? ¿Porque constitucionalmente hubiera sido imposible hacerlo? Estuvo fuera porque la inconstitucionalidad de una transformación de ese tipo aparece rápidamente en cualquier discusión. No, o sea, las mismas personas que hoy día dicen, no, si para cambiar el sistema de pensiones o para cambiar el sistema de salud o para el precio de los medicamentos, ¿no? Eso no está en la Constitución. Bueno, yo habría pensado que tampoco está en la Constitución que el CERNAC tiene que ser débil, tampoco está en la Constitución que las empresas pueden ser controladoras de universidades, tampoco está en la Constitución la objeción de conciencia para el caso del aborto, tampoco está en la Constitución, digamos, la proscripción de la titularidad sindical. Entonces, el problema sería la interpretación que hace el Tribunal Constitucional de la Constitución. Bueno, es que, ¿qué quiere decir la Constitución? Porque la interpretación que hace el Tribunal Constitucional es solo en el caso en que la política se atreve a llegar hasta el final e impugnar la posibilidad, por ejemplo, de la titularidad sindical. Entonces hay un gobierno que dice, no, nos importa la titularidad sindical, por lo tanto, y entonces, claro, quienes se oponen, la derecha, patalea en todo el procedimiento legislativo que es inconstitucional, es inconstitucional, es inconstitucional. A veces el gobierno o quienes buscan la reforma, insisten hasta el final y llegan y el Tribunal Constitucional le corta la cabeza al proyecto. Y como ha pasado con titularidad sindical, con objeción de conciencia, con la gratuidad en la educación, en fin, con tantas cosas. Otras veces no llega al Tribunal Constitucional. Cuando se discutió el Fondo Solidario del Auge, de modo que hubiera solidaridad entre quienes estaban en el sistema público y en el sistema privado, porque un 3%, o 3 puntos de los 7% se iban a destinar a este fondo común, eso no alcanzó a llegar al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque durante la tramitación se anunció esto es inconstitucional. Entonces, no es necesario que el Tribunal Constitucional actúe para que la Constitución ejerza un influjo en lo que es posible y lo que es imposible, entre lo que lleva al gobierno a enfrentarse a una inconstitucionalidad que yo creo que es inventada, o sea, digamos, política. Y entonces, la manera en que la Constitución opera sobre la política, claro, tiene una manera obvia y pública, que es el Tribunal Constitucional declarando no, es inconstitucional que la ley le prohíba a las empresas ser controladoras de universidades. Ahora, y tiene otra manera, que es definiendo la cultura política binominal, lo que hoy día se llama el duopolio. Esa cultura política binominal ha entendido que solo lo que en esas interpretaciones la Constitución permite es lo que se puede hacer. Y lo que yo creo que el pueblo chileno viene demandando, claramente desde 2006, pero evidentemente desde 2011, es una transformación mayor de lo que esa cultura entiende que se puede hacer. Ahora, esa falta de eficacia y esa falta de legitimidad del sistema político en general, de los partidos, del Congreso, etcétera, ¿tiene tanto que ver con la Constitución? Porque cuando uno mira a otros países que no tienen este problema de una Constitución impuesta en dictadura, hay problemas bastante similares. En gran parte de Latinoamérica los partidos políticos también están totalmente deslegitimados. Incluso en Estados Unidos se habla de la ineficacia también de poder enfrentar los problemas en un sistema paralizado. En Europa también hay discusiones similares. ¿Tiene tanto que ver con la Constitución o hay otros elementos que no son particulares de Chile que están influyendo mucho? Por cierto que la respuesta es que hay otros elementos, no cabe ninguna duda. Chile está en el mundo, ¿no? Las cosas que pasan en Chile siempre tienen su correlato en el mundo. Cuando durante el proceso de reforma universitaria se tomaron la Casa Central de la Universidad Católica a mediados de los 60, más o menos al mismo tiempo se tomaron la Universidad de Berlín, y se tomaron la Universidad de Berkeley en California, y se tomaron la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿Quiere decir eso que no había nada que preguntarse sobre el proceso de reforma universitaria? No. Cuando Chile hubo un golpe de Estado en Chile, si uno mira el mapa latinoamericano, hubo golpes de Estado en prácticamente todos los países latinoamericanos. ¿Quiere decir eso que no hay una pregunta de qué pasó en Chile que llevó al golpe de Estado porque solo fue reflejo de las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos? No. ¿Qué quiere decir? Quiere decir Chile está en el mundo. Y entonces lo que pasa en Chile, por supuesto que tiene contactos. Aquí también. Este problema de una política ineficaz tiene sus contactos con cosas que están pasando en el mundo, por cierto. Que yo creo que tienen que ver con el hecho de que hoy el poder económico por la globalización se ha independizado crecientemente de la política doméstica, local. Y eso hace que la política parezca como ineficaz, impotente ante el poder económico, y eso ha creado problemas de deslegitimación. También una cosa parecida a lo que está pasando en Chile. Lo que pasa es que en Chile, como nosotros tenemos una constitución que buscaba eso, nosotros tenemos el problema agudizado. Entonces, lo que pasa en Chile es algo análogo o similar o tiene conexión con lo que pasa afuera, pero tiene causas que lo hacen
lo profundizan muchísimo. Yo leía hace un tiempo algún sociólogo alemán que decía que efectivamente que en Alemania había un problema. Tengo un libro publicado hace ya 5 años. Que había un problema de desafección ciudadana con la política, porque como muestra la tabla que aparece en la página tanto, la participación electoral ha llegado al nivel preocupantemente bajo de 70%. Bueno, nuestro nivel preocupantemente bajo es 40%. Entonces, sí, hay desafección en ambos lados, es común eso. Y probablemente parte de la explicación es común, pero hay una diferencia entre que el problema se manifieste en una abstención del 60% o en una abstención del 30%. ¿Cuáles son los límites de una convención constituyente de una hoja en blanco? Y lo pregunto a raíz de las declaraciones de Luis Mesina, el líder del movimiento No Más AFP, que decía que bien podría ser que la convención declare que finalmente ellos son los depositarios de la soberanía popular y por lo tanto cierren el Congreso. ¿Es posible que pase eso? No, yo creo que eso es un error, porque yo creo que es verdad que en otras experiencias la idea de una asamblea constituyente ha sido usada con fines distintos a los propiamente constituyentes. Estoy pensando fundamentalmente en la segunda, en la nueva, en la actual asamblea constituyente convocada por el gobierno de Maduro en Venezuela, que en el fondo tenía la finalidad no de darse una nueva constitución, sino de solucionar el problema en que había quedado el gobierno ante el hecho de que había quedado en minoría en la asamblea, en el poder legislativo. De quitarle el poder al legislativo que está en manos de la oposición. Exacto. Yo creo que la idea de una asamblea constituyente es que la discusión sobre la nueva constitución esté separada de la discusión política del día a día, para que pueda adoptar una perspectiva distinta. Entonces creo que es sensato que la asamblea constituyente carezca de competencias respecto de esa política del día a día. Cuando el acuerdo, la reforma constitucional, dice que no puede tomar decisiones que afectan a los poderes constituidos, a los poderes que existen, no está diciendo, por cierto, que la Asamblea Constituyente no podrá tomar decisiones para la nueva Constitución que afecten al equivalente entonces del Congreso. Por cierto que la nueva Constitución podrá decir, por ejemplo, podría, que el Congreso será unilateral. Esas decisiones sí las puede tomar. Lo que no puede hacer precisamente es cerrar el Congreso y decir, esta Asamblea, además de ser constituyente, va a ser poder legislativo. Precisamente porque la idea de Asamblea Constituyente, la idea de no darle al Congreso el rol de Asamblea Constituyente, es mantener separadas estas dos cuestiones porque tienen lógicas políticas, lógicas de discusión, lógicas de negociación también, que son distintas. Finalmente, ¿qué tanta legitimidad va a tener esta convención si es que efectivamente gana la opción apruebo, si es que efectivamente gana la opción convención constituyente, si básicamente no se va a diferenciar mucho del actual Congreso en términos de su composición? Lo más probable es que sean básicamente los mismos partidos políticos que tenemos hoy, con sus dirigentes. Cuando finalmente los ciudadanos vean que esa es la convención constituyente, ¿no va a haber una cierta pérdida de legitimidad? A ver, yo creo que el primer test de verdad de la legitimidad del proceso constituyente, como está diseñado, va a ser el plebiscito del 26 de abril y sobre todo la cantidad de personas que voten. ¿Cuánto sería un éxito? O sea, no quiero decir números, pero quiero decir, si en el plebiscito vota más o menos entre el 40 y el 50% que vota, dependiendo de la elección, en las elecciones ordinarias, entonces yo creo que va a ser, eso es lo mismo que una deslegitimación del proceso. Si vota una cantidad considerablemente superior, no sé, 60, 70, pero que haga una diferencia, yo creo que va a legitimar el proceso que viene. Ahora, yo creo que lo que tú dices es bien fundamental, porque como yo creo que el problema fundamental de la Constitución es la manera en que la Constitución ha ido creando una cultura política, no solo reglas, una cultura política ineficaz, incapacitada, etcétera. Entonces, lo que la nueva Constitución debe darnos, lo que va a ser la diferencia entre que sea un éxito y que sea un fracaso el proceso constituyente, en mi opinión, es que la política después sea suficientemente distinta o empiece a ser distinta. Y entonces la pregunta obvia es cómo un órgano elegido tal cual los órganos de la política que conocemos nos va a dar una política con el mismo sistema electoral, con los mismos partidos, etcétera. Eso es lo que yo creo que muestra la importancia de esta discusión que ha estado habiendo durante enero sobre las tres cuestiones en las cuales se ha enfocado la cuestión, que son paridad de género, cupos asegurados para pueblos originarios y posibilidad de participación de independientes. Todavía eso no está decidido. Yo creo que harto depende de eso, precisamente por esto, de si la Convención Constituyente va a ser vista por la ciudadanía como un órgano más de la política binominal, que entonces va a ser poco probable que nos dé una nueva Constitución, o como un órgano que responde más a la lógica de la política por venir.
como sería si estuviera integrada por independientes, con paridad, con pueblo originario. Y para eso yo creo que hay dos cosas que son importantes. Una son estas decisiones sobre el sistema electoral, que entonces entiendo yo que están ahora, han quedado pendientes para marzo, porque la comisión mixta, etc. Yo creo que el espectáculo que está dando la política institucional aquí es bien lamentable de nuevo. O sea, es de nuevo hacer lo posible para dificultar esto. Pero esa es una cosa. Y hay otra que son posibilidades de articulación propia del movimiento que estalló el 18 de octubre. Y entonces han salido iniciativas de constituir partidos constituyentes, ¿no? Algunas de ellas les ha ido bien, a otras han tenido problemas. Y yo creo que vamos a ver más venir en los días que vienen. Y claro, esa sería una solución alternativa, porque esa sería una solución que, incluso sin cambio de las reglas electorales, permitiría que en la convención se manifestara parte de la fuerza que estalló el 18 de octubre. Vamos a ver si eso finalmente ocurre. Fernando Atri, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ti. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en Nuevo Pacto.